los efectos adversos que habíamos visto, ¿se acuerdan? Como último ítem dentro de lo que habíamos estudiado de los medicamentos que son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, no esteroideos. O sea, todo eso que se conoce con el nombre habitualmente de DAINE. Bueno, entonces, la idea dentro de lo que es dar un curso de formación de tecnólogos en farmacia es justamente eso, la que ustedes conozcan los principales efectos adversos y contraindicaciones de medicamentos que, bueno, muchas veces son dispensados inclusive en forma de venta libre, ¿no? Eso lo estuvimos un poquito charlando y viendo. Entonces, vamos a ir trabajando. Hemos visto algunos efectos adversos. Retomo. Este tipo de medicamentos están contraindicados, por ejemplo, en pacientes que tienen afecciones gastrointestinales, como por ejemplo, cuando estamos hablando de problemas de úlceras gastroduodenales. ¿Qué es esto de la úlcera gastroduodenal? Bueno, para poder entender esto, tenemos que recordar que, digamos, si nosotros pensamos en la constitución del estómago, de nuestro cuerpo, el estómago, y hacemos de ese estómago un corte para poder visualizar el tejido en el microscopio, vamos a ver que hacemos el corte ese y en el microscopio van a aparecer varias capas que va a estar formado ese tejido. Bueno, hay una primera capa que es una capa muy interna, que está pegadita a esto blanco que sería la luz, o sea, del túbulo gástrico. O sea, ustedes piensen que cuando uno habla del aparato digestivo, uno puede tener diferentes órganos, pero en realidad, desde el punto de vista fisiológico, es como si fuera un tubo, por eso también se lo llama tubo digestivo, donde nosotros vamos a tener que incorporar, digerir los nutrientes para que pasen a la sangre y ser absorbidos y otros por ahí eliminados. Entonces, cuando uno hace un corte en la parte más interna, tiene acá una serie de... Esto sería entonces la luz del órgano, por donde atraviesan, por ejemplo, las diferentes partes de los elementos de digestión. Por ejemplo, por ahí ustedes recuerdan algo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el pasaje de algo que se llama el bolo alimenticio. ¿Tienen idea de eso? Sí. Bueno, en el estómago se transforma en quimo. Bueno, yo en realidad no soy hablar de fisiología gástrica, pero para poder situarnos y entender esto de lo que son las úlceras. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en la parte más interna, el estómago tiene unas células que en realidad son glándulas porque secretan cosas, que tienen diferentes nombres. Se llaman, por ejemplo, parietales, principales. ¿La luz sería lo del medio? La luz sería, claro, esto, ¿ves? Esto blanco que está acá. ¿Por qué se le dice luz? Porque cuando uno hace, por ejemplo, uno tiene, supongamos,
Vamos entonces, uno hace un corte macro. Entonces cuando hacemos un corte macro, los tejidos, para poder verlos, hay que procesarlos, se los colorea, y lo que uno termina viendo en el microscopio son todos como círculos, porque son cortes que se hacen transversalmente. Entonces uno lo ve en forma de círculo, como yo les estoy mostrando acá, esto. Ve un círculo con varias, podemos decir, capas para que se entienda. Entonces, la capa más interna es la que está, lo que se dice, la íntima o pegada a la luz. La luz es, ¿por qué se dice la palabra luz? Porque cuando uno lo ve en el microscopio, es una zona que solamente refleja la luz del microscopio. Por ejemplo, vos pones una lamparita que te da una luz blanca, entonces vos ves ahí rodeado células y todo esto lo ves blanco. Ahora, ¿qué significa eso blanco que uno ve? En realidad lo que significa es el orificio del conducto. O sea, uno lo tiene que entender como si yo voy superponiendo uno con uno con uno con uno. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es lo que es la luz. En realidad uno le dice la luz desde lo que ve en el microscopio, pero en realidad funcionalmente sería como lo que está dentro del caño. Imagínense un caño de escape, entonces, que tiene un orificio. Bueno, todo ese hueco, eso es la luz. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, la capa más interna, como les decía, parietales, principales. Después tenemos otras células, que son las que van a formar células mucosas, otras células que producen histamina, y bueno, con esto tenemos ahí también un factor intrínseco. Ya voy, ¿eh? Sí. ¿La segunda tiene 2P en el nombre? Sí, principales, exacto, muy bien. Sí. Todos serían capas. No, no. Vamos de vuelta. Vamos a tratar de darle mejor explicación. Yo lo que les estoy acá mostrando es una de las partes, una de las capas que forma parte de lo que es el estómago. A ver, yo para no confundirlo, yo ahora me detuve en esta, pero por fuera de esta, por ejemplo, hay músculo, después hay otra capa que está formada por tejido conectivo. Piensen, ¿vieron como si ustedes quieren hacer, no sé, una torta? ¿Sí? Pensemos, qué sé yo, ¿les gusta la chocotorta? Digo eso porque es lo más clásico argentino. Bueno, entonces vos ¿cómo la haces? Vos vas poniendo la galletita, ¿no es cierto? Una capa de la mezcla, otra capa de galletitas, otra capa de la mezcla. ¿Sí? Bueno, entonces vos vas teniendo diferentes capas. Lo que uno acá está analizando es una de esas capas, no todas. Por ejemplo, la que está más en contacto con la base del recipiente donde yo voy a poner la chocotorta, no la de arriba de todo, para que se entienda. ¿Se entiende cómo es esto? Sí. Bueno, entonces, entramos un poquitito más profundamente. En esa capa, que es la más íntima, la que está en contacto con esa luz, nosotros vamos a tener una variedad de células que en realidad no son solamente células, tienen función de célula glandular. ¿Por qué? Porque producen cosas, tienen producción. Por ejemplo, ahora lo van a entender mejor, las células parietales producen ácido clorhídrico. Por eso el jugo gástrico es tan ácido, tiene un pH de 2, un pK que es también parecido, bien ácido. Por eso en el estómago se absorbe bien, por ejemplo, la aspirina, porque es ácido. Entonces, principales. Las principales
son células que producen enzimas que sirven para la digestión. Una enzima que se llama así, pepsinógeno. No importa, hoy esto lo pongo para encuadrar, no hace falta hoy profundizar demasiado en esto. Pero yo quiero hacer más hincapié en esto, ácido clorhídrico, y en esto, que son las células mucosas, que lo que producen normalmente son mucoproteínas. Bueno, quiere decir, factor intrínseco, bueno, es una proteína tampoco. Digamos, esto lo obviamos, esto por ahí lo dejamos, esto lo obviamos también. Para poder entender, vuelta, los efectos adversos que producen estos DAINE, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta entonces es la producción de este ácido clorhídrico y de las mucoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que hace el ibuprofeno, el naproxeno, el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, el diclofenac? Y pueden seguir nombrando todos los que quieran, porque no hay que comprarse el verso que este es el antiinflamatorio no esteroideo que no produce fenómenos gastrointestinales. Eso es lo que te quiere vender el laboratorio. Es lógico. Pero si el problema es que si está libre de producir efectos gástricos adversos, es dudosa su acción antiinflamatoria. Es así de sencillo. Es muy dudoso. Está tan inocuo que, bueno, en vez de eso tomás un poquito de agua y lo mismo. Está sin entrar en efectos placebo, bueno, que es también importante. Entonces, esto pasa lo mismo que como cuando hablamos de los agonistas en respiratorio, los agonistas beta 2, que son broncodilatadores, y que los venden mucho. Estos son exclusivamente y no tienen acción sobre los receptores cardíacos beta 1. No puede. Tan así no, por ahí un poco menos. El primero de la serie fue uno que se llamaba propanolol, que bueno, obvio. Ahora están un poco menos, pero realmente lo hacen. Bueno, parietales, entonces, esto es lo que produce. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El DAINE, yo ahora englobo cualquiera de estos que estuvimos diciendo, porque más o menos todos producen lo mismo. Lo que va a hacer entonces el DAINE es justamente lo que va a hacer es inhibir, ¿te acordás? La producción de prostaglandinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que va entonces a estimular es a esa ciclooxigenasa, que se acuerdan que lo vimos en la clase pasada. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que la inhibición de esas prostaglandinas fundamentalmente actúa sobre esto. O sea, actúa fundamentalmente sobre las mucoproteínas. Y las mucoproteínas, bueno, es lo que vimos digamos, el año pasado, o sea, por ahí tienen alguna idea. ¿Se acuerdan? Polisacáridos complejos unidos a proteínas. Bueno, las mucoproteínas en condiciones normales lo que hacen sobre esta capa es como si vos, por ejemplo, cocinás algo y le pones un papel de film, lo querés proteger. Bueno, eso es lo que hacen. Es una película, como si fuera una especie de gel, que se pega alrededor de toda esta capita y ejerce una protección de mantenerla íntegra.
Si tomamos DAINE y encima a esto le agregamos lo que se llaman estresores, como por ejemplo estresores con una mayor secreción de noradrenalina, con mayor secreción de cortisol cuando uno está con estrés, con mayor por ahí consumo de tabaco, de café, etc. Cafeína. Bueno. ¿Puedo repetir lo que está pasando? Sí. Si yo a esto, encima de agregarle los DAINE, le agregamos factores como el estrés, el aumento de la noradrenalina, del cortisol, el tabaco, el mayor consumo de café, bueno, todo eso hace como una especie de mezcla o combo explosivo que provoca que estas células que normalmente están presentes dentro de lo que es la parte más íntima del estómago se destruyan, se lesionen. ¿Trabajo tabaco que dice? El café, por ejemplo, el consumo de la cafeína está demostrado también. Se lesionen. Entonces, al lesionarse, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se lesiona, en este sector se produce una erosión. Una erosión. O sea, erosión significa destrucción del tejido. Que primero es superficial, por eso uno dice erosión. Como que un poquitito va perdiendo espesor. No es que esto viene de un día para otro. Es algo, qué sé yo, que alguien agarre, no sé, se meta 100 aspirinas, pero bueno, igualmente ya tendría otro problema, ¿no? Claro, una erosión. O sea, la erosión en este caso significaría como una pérdida del espesor de lo que es la mucosa esa gástrica. Que por supuesto, esto puede avanzar, pero cuando está erosionada, entonces uno habla de algo que se llama gastritis. Gastritis. ¿Qué quiere decir entonces la gastritis? La gastritis lo que quiere decir es una erosión del tejido más íntimo del estómago. Del tejido más, entonces, íntimo del estómago. Se puede decir también de la mucosa gástrica. Más íntimo, más interno, más el que está pegado a la luz. Les doy una amplia variedad de términos que más o menos dicen lo mismo. Erosión, gastritis. Entonces la persona empieza a tener ciertos signos y síntomas. Por ejemplo, un signo que puede llegar a tener es lo que se llama una epigastralgia. Epigastralgia quiere decir un dolor en la zona del epigastrio, donde está el estómago, la boca del estómago. Bueno, y esto después puede estar acompañado de acidez. Esa acidez se llama, uno puede decir, pirosis. Pirosis. Es una sensación como que te quema, por eso es piro. ¿Escucharon a ver? Alguna vez alguien me dijo piromaníaco. Bueno, piro de fuego. Pirosis, una sensación quemante. Una epigastralgia. Bueno, ahora ¿qué pasa? ¿Esto por qué entonces se produce? Justamente por inhibición de prostaglandinas, por una disminución de la producción entonces de las mucoproteínas,
asociado también a todos estos factores que podemos colocar de estrés. Y yo digo factores de estrés y puse la noradrenalina porque la noradrenalina tiene funciones vasoconstrictoras. Por eso hice hincapié, no dije adrenalina, dije noradrenalina. Y la noradrenalina, al ser vasoconstrictor, reduce el flujo gástrico. No es hoy una clase de anatomía de darle como es la irrigación gástrica, pero sepan que el estómago tiene una irrigación muy profusa. Muchísima sangre le llega al estómago. Bueno. ¿Qué hace la noradrenalina? Claro, se produce una vasoconstricción. Entonces, ¿qué significa eso? Que vos, aparte de los factores de estrés, esa noradrenalina, al haber más, te reduce la llegada de sangre al estómago. Y ese es un problema. Porque si no llega sangre, evidentemente, esto te puede acelerar el proceso de ¿qué? Te puede acelerar el proceso de necrosis, de muerte celular, porque no le llega oxígeno, no le llegan nutrientes. ¿Entiendes? Se empiezan a combinar muchas cosas. No es solo el DAINE el responsable. ¿Los medicamentos sí o sí tienen que inhibir la prostaglandina para que se absorba el estómago? Los medicamentos el tema es el siguiente. Este grupo de medicamentos que estuvimos viendo, para que puedan tener su acción antiinflamatoria, analgésica y algunos antipiréticos, bajar la temperatura, tienen que actuar sobre la COX, o sea, entonces, inhibir, para hacerlo más sencillo, la producción de prostaglandinas. Eso está demostrado hoy en día que es lo que permite que este tipo de medicamentos a nosotros nos bajen los síntomas de inflamación, de dolor, de fiebre, bajar la temperatura. Tienen que hacer eso. Y eso es bueno. Cuando uno tiene una patología y necesita de estos medicamentos, es bueno. Pero el problema es que traen efectos adversos también, que dependen, como siempre decimos, de la persona, la dosis, bla, bla, todo lo de siempre. No es que a todos les va a producir lo mismo. Pero hay que pensarlo. ¿Está? Entonces, aparte hay que pensarlo, porque por ahí es una persona que a lo mejor tiene una hipertensión arterial, está tomando esto, no sería nada raro. Y ahí ya, por más que esté la hipertensión estabilizada, bueno, ya no tenemos una distribución sanguínea de la misma forma que una persona sin hipertensión. Entonces eso potencia el problema. Por eso insisto, aunque sería lo mejor, por ahí me lo escucharon decir un montón de veces, pero a lo mejor yo estaría contento que les quede esto, que una cosa es la farmacología y otra cosa es la terapéutica. Están relacionadas, pero no es lo mismo. La terapéutica es un ejercicio de razonamiento que hay que realmente hacer para poder entender qué puede llegar a ser supuestamente más adecuado. Por eso yo lo quiero también revitalizar. Porque en estos últimos años, por ahí ustedes ven, bueno, te duele esto, toma esto, te duele esto, toma esto. Estás con este problema, toma lo otro. Entonces, hay mucha más información que se maneja, pero no fue acompañado proporcionalmente con un razonamiento terapéutico. Y eso es complicado. Es complicado. Bien. Bueno, entonces van entendiendo esto. Entonces estamos en pirosis y en gastritis. Pero acá no termina la cosa. Supongamos que seguimos con este tipo de medicamentos. Entonces
desde una erosión esto se puede profundizar, o sea, hacerse algo más profundo. No es solamente ahora una erosión, sino que ya se convirtió en un orificio. Eso ya es una úlcera. Porque la úlcera es una etapa posterior. Que yo lo estoy poniendo a nivel gástrico, pero esto mismo también puede pasar a nivel duodenal. Todavía en el duodeno con un mayor agravante. ¿Todos ustedes recuerdan lo que era el duodeno? ¿Seguro? ¿Quieren que les haga alguna breve introducción o no? Sí. Una pequeña introducción chiquitita. Bueno, el duodeno es la primera porción del intestino delgado. La conexión que tiene con el estómago es a través de un conducto que es el conducto pilórico. Entonces, cuando uno habla de duodeno, es una especie así dentro de lo que es el intestino delgado, tiene una forma así, como si fuera un pequeño cuadrilátero. Primera, segunda, tercera, cuarta porción. Son 25 centímetros como mucho tiene el duodeno. El resto del intestino delgado es lo que se llama habitualmente yeyuno ileón, que está calculado que se divide entre 6 y 7 metros. Bueno, esto es la parte fija del duodeno. Entonces, ¿qué pasa con el duodeno? El duodeno, no importa ahora la función, no es para esta clase, pero el duodeno está histológicamente preparado de una manera distinta que el estómago. No tiene, digamos, tanta capacidad defensiva frente al jugo gástrico, frente a la acidez. No lo tiene. Es más, cuando en condiciones normales, cuando el bolo alimenticio se transforma en quimo en el estómago y pasa al duodeno, rápidamente tiene que variar su pH, el quimo, porque si no, y transformarse en kilos. Porque si no alcaliniza, el pH no lo sube, el duodeno entra en destrucción. Entonces, si estamos ingiriendo daño y estamos teniendo por ahí ya un problema a nivel gástrico, estos mecanismos defensivos se rompen. Entonces, es mucho más rápido que puede producir úlceras, mecanismos de úlcera. Entonces, ¿qué pasa acá? La úlcera ya es un problema mucho más severo. Puede producir gastritis, puede producir gastrialgia, pirosis, náuseas, vómitos, pero el gran problema de las úlceras, sean gástricas o duodenales, es que se pueden complicar. Porque como es una lesión más profunda, puede dar complicaciones. Y las complicaciones más importantes son hemorragia digestiva, obstrucción, es otra complicación. La hemorragia digestiva, bueno, es fácil de entender. Esto sigue avanzando y va tomando las otras capas y lesionando vasos sanguíneos. Entonces, los vasos importantes se pueden romper y eso genera una hemorragia. Que es una hemorragia. ¿Está? Que generalmente es una hemorragia que si uno empieza a perder sangre a través del tubo digestivo por la vía anal, rectoanal, es una hemorragia que va a tener características de un color más negro, melena se llama eso.
Puede tener también un sangrado por boca, eso se llama hematemesis, pero si lo va perdiendo, ¿por qué más negro? Porque, bueno, por la combinación del ácido clorhídrico con la sangre. Entonces, las hemorragias son, bueno, de diferente gravedad, pueden llevar inclusive a la muerte a la persona, son cuadros muy severos. La obstrucción, bueno, la obstrucción es algo que se produce fundamentalmente porque en la medida que se destruye material gástrico, existe una suerte de, por parte del mismo órgano, de provocar un proceso de regeneración. Es algo parecido a lo que puede pasar si una persona tiene un infarto de miocardio. Muere la célula cardíaca, pero en el lugar de esa célula cardíaca, el músculo cardíaco genera otra célula que es más de tejido conectivo, más fibrótico. Por supuesto que va perdiendo funcionalidad. Bueno, acá pasa lo mismo. Empieza a cubrirlo de alguna forma, como puede, con otro tipo de células, pero ¿qué pasa? El estómago va perdiendo cada vez más diámetro. Entonces la persona come algo y ya siente sensación de saciedad. Hasta cuadros que son muy complicados, que necesitan ya resolución quirúrgica. ¿Sí? Entonces, hemorragia digestiva, puede haber una obstrucción, e inclusive esa obstrucción puede llevar también muchas veces, por la fuerza que uno quiere hacer pasar el alimento, a perforar el órgano, romperlo ya directamente. Bueno, esos son cuadros que se llaman abdomen agudo quirúrgico, son cuadros entre mediana y mucha gravedad, y bueno, son muy complicados de resolverlos y el pronóstico es bastante reservado. Pero bueno, todo puede venir con esto. Por supuesto que esto no, por lo general no viene de un día para otro. No viene de un día para otro. Eso quiero también aclararlo. Pero bueno, esto va avanzando y puede llegar a tener todo esto. Y muchas veces hay un tema también que se llama, lo que tienen ustedes que conocer y conocer bien. Lo van a vivir o lo vivieron a lo mejor en las farmacias. Es lo que se llama la polifarmacia. Polifarmacia. Es un concepto práctico. A ver, yo para graficarlo y para que lo puedan entender, es aquella persona que viene con una receta, bueno, quiero 5 ibuprofenos, 6 lotrial, 7 moduretic, 8 diazepam, bueno, y les puedo seguir nombrando drogas lo que quieran. Entonces viene con todo un listado que se llama polifarmacia. El origen de esta polifarmacia es discutible. No es que muchas veces que tenemos que responsabilizar a la persona que viene. Está, bueno, entonces dicen, tenés esto, tomá esto, tenés esto, tomá lo otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué querés que te diga? Yo acá les tengo que contar las cosas que pasan y seguramente que ustedes también van a ver o verán. Entonces, muchas veces, quien toma antiinflamatorios, lo primero que viene alguien y le aconsejo, vos tenés un médico por ahí. Bueno, para que evitarte los efectos adversos, tomate acá una ranitidina, un anti-H2, no los vimos todavía, o sea, medicamentos que ayudan a mejorar la gastritis. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Está mal eso? No es que esté mal, pero el problema es que a veces eso te provoca enmascaramiento de síntomas. Entonces, porque una cosa, si vos empezás con un síntoma, vas, te haces a lo mejor una endoscopía, te haces una evaluación y ves
de qué forma, a lo mejor no es el problema que yo te tengo que darte de 2 ranitidina, por decir, digo, el medicamento más famoso, hay otros ahora también, omeprazol, bueno. Pero no. A ver, yo no traigo esto para hablar hoy de antiácidos, que no era la idea tampoco, pero entender que a lo mejor vos estás dando un antiácido y vos estás enmascarando problemas que merecerían solucionarse. Entonces, si a lo mejor pueden, no dando más antiácidos, a lo mejor yo tengo que espaciar la dosis de estos daños, o buscar el origen por qué esta persona está consumiendo tanto daño. ¿Qué está pasando ahí? Por lo menos plantearse esas preguntas. No quiere decir que siempre vas a tener acá la galera y la respuesta. Muchísimas veces no. Muchísimas veces, pero un razonamiento mínimo que hay que hacer. No hay que llegar. O sea, hoy en día sería bastante doloroso y se ve igualmente, de tener que llegar a la gastritis, a hemorragia digestiva por mal consumo de estos medicamentos. Que encima, viste, se venden así. Capaz, y si dicen un kiosco, sí. Ah, y esa farmacia me pidió receta, bueno, me voy a la de la otra cuadra que no te venden nada. Ni te piden receta, nada. Es más, si le compras la cajita de 16 en vez de 8, te va a vender hasta la vida de la madre. Entonces, sí. Digo cosas inciertas, yo no es que estoy tirando a nadie, les juro, no creas que acá vino el santo, yo no digo, pero yo digo que en este mundillo, que ustedes se tienen que desenvolver, tengan en cuenta estas cositas. No me importa si se van a acordar de algún medicamento más o un medicamento menos, pero tengan aunque sea esa primera visión de si que estás frente al mostrador de una farmacia, bueno, esto es algo un poco más que estar al frente de otro negocio, que también son buenos tener otras actividades, pero bueno, tener cuidado con eso. Entonces, esto se produce, así que tengan mucho cuidado con estos daños. Entonces, acá está explicado entonces qué es esto. Ustedes en el material que yo les mandé, ustedes van a ver, cuando van a pasar la diapositiva 18, van a ver pacientes con diagnóstico de úlcera gastrodenal, hemorragia gastrointestinal, activa o recidivante. Activa quiere decir, la verdad es que si es activa, ahí ya empezamos a entrar. Acá, vos sabés que tiene una hemorragia gastrointestinal activa y le das estos medicamentos, la verdad, saquen ustedes la boca. Yo no voy a abrir la boca con esto, pero saquen ustedes la boca. Activa quiere decir que tenés el problema. Vos le estás dando igual el daño. Le estás dando más problemas. Claro, bueno, eso me interesa que ustedes tomen esa posta. Bueno, que sean odiados, pero bueno, tómenla. O recidivante quiere decir algo que tuviste, explico algunos términos que aparecen por ahí en el Power y no se entienden. En el Power dice, paciente en el 18 que les mandé. ¿Puede decir el nombre, profe? Sí, ahí voy con esto. Es gastrointestinal activa o recidivante. ¿Qué quiere decir la palabra recidivante para que la puedan entender? Recidivante quiere decir, es lo mismo que decir reiterante, que se reitera. Recidivante, se escribe con C, recidivante, lo tienen en el... Mirá, así. Recidivante. Recidivante quiere decir que se reitera. ¿Está?
O sea, quiere decir que una persona que tuvo el problema, a ver, para que entiendan, por ejemplo, tuvo el problema, se curó, no tiene más gastritis, vos le das confiado el medicamento y vuelve a tenerlo. Eso es recidivismo. ¿Se entendió? Bueno, después dice una enfermedad de Crohn activa o colitis ulcerosa activa. Bueno, se los explico porque por ahí les va a llamar la atención. Enfermedad de Crohn se escribe así. Espere que le voy a poner con la colitis ulcerosa, le voy a poner mejor. Porque esta no la van a entender tan fácil. Vamos a poner la otra, más fácil. Colitis, porque esto es el mismo término, ¿no? Dice ulcerosa. ¿Qué es la colitis ulcerosa? La colitis ulcerosa es una inflamación del colon que sangra. Y que se produce generalmente por trastornos inmunes, del sistema inmune. Hay otra enfermedad que se llama de Crohn, que es media parecida. Para explicarlo fácil, la colitis ulcerosa y la otra de Crohn son enfermedades donde el sistema inmune, por algún detalle que no vamos a entrar demasiado en consideración, no reconoce a las células del intestino grueso como propias. Como que se enloquece el sistema inmune. Entonces, como no las reconoce, las ataca. Y eso provoca que éstas se destruyan. Y la persona tiene sangrados por vía baja, eso se llama proctorragia, que a diferencia del sangrado más alto, es sangre de color rojo, no negra. Porque no pasó por estamos hablando del colon. No pasó por el estómago, ¿se entiende? Por el ácido clorhídrico. ¿Podría repetir, profesor? Sí. Proctorragia. Quiere decir pérdida de sangre a través del recto, que la visualizás por el ano. Y es de color rojo. Muchas veces se confunden, gente dice no, porque tengo hemorroides. Bueno, hay que mirar bien qué está pasando. Y eso se debe a que esta enfermedad te ataca el colon, el intestino grueso. Destruye a las células, por eso produce una colitis, una diarrea, pero aparte un sangrado, o sea, no es una diarrea común. Un sangrado por destrucción celular. ¿Está? Eso se llama colitis ulcerosa. Es una enfermedad de las llamadas autoinmunes, que el mismo, digamos, sistema inmunológico no reconoce a las propias células del cuerpo. Y muchas veces está esto asociado. Yo, por ejemplo, en una época hacía reumatología a cuadros de artritis, inflamaciones articulares. ¿Se quedaron en algo? Sí, no reconoce El que... Crohn y la colitis ulcerosa Sí. son distintas. Son distintas, sí. Son distintas en cuanto a lo que uno puede encontrar en el diagnóstico. El Crohn hace más granulomas, pero la base
es un autoinmune. No sé si me queda claro. Sí, es un sistema inmune y no reconoce. No reconoce a la célula. Lo que pasa es que el Crohn te forma como un empedrado, granulomas. En cambio, en la colitis ulcerosa, no es, son como agujeritos que se producen, úlceras, con sangrado. La enfermedad de Crohn inclusive está muy asociada con la tuberculosis intestinal, que dejó en estas últimas épocas de ser muy conocida. Hoy cuando hablas de tuberculosis vos decís, bueno, algo en el pulmón, y es lógico. Pero pasaba, especialmente se veía mucho, no sé si todavía siguen con la costumbre del campo, de tomar la leche al pie de la vaca, de la ordeña. Sí. Sí, muy saludable, todo bárbaro, pero no está pasteurizada y bueno, y eso es un problema. Pero bueno, el asunto es, entonces viene ahí. Entonces, y asociado muchas veces a artritis estas enfermedades. ¿Por qué? Ahí está. Mirá cómo viene el enganche. Son por ahí enfermedades medias raras. Pero, cuando uno hace una especialidad médica que se llama reumatología, hay dolores articulares, artritis, que están asociadas a esta enfermedad. Pero hasta que vos no haces la asociación, vos empezás a medicar con antiinflamatorios y una inflamación articular. Y en algún momento hace una proteoragia. Bueno, y ahí está asociada a las dos cosas. Así que esto es entonces la colitis ulcerosa. Y el Crohn te forma entonces granulomas. Bueno, pacientes que tienen este tipo de diagnósticos no es aconsejable darles Daime. ¿Y qué haces si tienen dolor? Bueno, buscaríamos otras alternativas. Aún inclusive puede ser menos lesivo, en este caso dar un corticoide para el dolor que un Daime. No es la panacea, pero de vuelta, la terapéutica. Así que bueno, viene por ahí. Bueno, pregúntenme si algo se quedaron. ¿Se entiende entonces esto? Bueno, vamos entonces ahora a una pausita. ¿Sí? Miren, hoy mi idea es darles un poco más de esto y el jueves dejaríamos una porción para seguir con Hume, con justicia con Aristóteles y todo eso. También acá lo que nosotros vamos a tener que están contraindicados estos Daines en aquellas personas que tienen trastornos de coagulopatías. ¿Qué quiere decir trastornos entonces? ¿Qué quiere decir entonces de coagulopatías? Quiere decir que son gente que tienen trastornos en la coagulación sanguínea. Entonces, estos Daines pueden afectar de dos maneras. Una, por la conocida acción antiagregante. Esa por un lado. Pero por otro lado también pueden llegar a interferir la producción de proteínas que intervienen en la coagulación. ¿Puede repetirlo? Sí, cómo no. Por un lado pueden actuar como antiagregantes. Eso, ¿se acuerdan que algo hablamos en las clases pasadas? ¿Recuerdan esto de lo que era el antiagregante? Sí. ¿Todos? ¿Quedó bien claro eso? O sea, esas plaquetas
que normalmente cuando hay una hemorragia es como que hacen un taponcito, medio como que se llama hemostasia primaria. Pero después, nosotros no podemos depender solamente de ese aglomerado de plaquetas, sino que aparte de ese aglomerado de plaquetas, después necesitamos una serie de reacciones bioquímicas que están mediadas por una serie de proteínas que son los factores de la coagulación, que me van a hacer un tapón, una coagulación, un tapón, un coágulo más resistente. ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas drogas antiinflamatorias, aparte de actuar sobre ese mecanismo de las plaquetas, también pueden actuar inhibiendo sustancias que favorecen que permiten favorecer la coagulación sanguínea. Entonces, inhibe formación de proteínas que hacen que vos puedas tener un coágulo más resistente, no el solo formado por las plaquetas. ¿Soy claro en lo que estoy diciendo? Bueno, ¿qué más? Este tipo de daines tampoco es aconsejable darlos en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, problemas renales. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos son nefrotóxicos. ¿Por qué son nefrotóxicos? Tienen dos lugares. Por un lado, porque pueden disminuir la función glomerular. O sea, hacen que llegue menos sangre al glomérulo. Ustedes saben lo que es el glomérulo. Bien. Pero aparte también pueden destruir a los túbulos renales. Entonces no es aconsejable. También son desaconsejables darlos en las insuficiencias cardíacas. ¿Por qué? Por ahí no todos, pero hay algunos que tienen en su molécula asociado el sodio. Por ejemplo, el Voltaren. El Voltaren puede ser diclofenac, que es la droga daine, sódica, pero hay también un diclofenac potásico. Pero si vos das el sódico, estás agregando más sodio a una persona que si tiene una insuficiencia cardíaca se la podés agravar. Bien. También, durante la gestación, es bastante, digamos, complicado durante esa gestación, es bastante, digamos, complicado darlo en el primer trimestre de ese embarazo, en el primer trimestre del embarazo, como así también, o sea, porque pueden directamente tener una toxicidad directa sobre el embrión, pero también es complicado en el último trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque pueden disminuir el flujo sanguíneo en la placenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con los daine, utilizarlos durante, digamos, el embarazo. ¿Puede repetir la última Sí, parte del flujo sanguíneo? la última parte tiene que ver, porque uno diría, primer trimestre o primer mes, ponele, uno se da más o menos cuenta, porque pueden tener una acción directa sobre, a nivel de lo que es la formación del embrión, que se forman en esas 4 semanas todos los órganos, pero también tenemos
que es nocivo en el último trimestre de gestación. ¿Por qué es nocivo en el último trimestre de gestación? Es nocivo en el último trimestre de gestación porque disminuye la cantidad de sangre que podemos, digamos, que puede llegar a través de la placenta al feto formado. ¿Me explico? La placenta, ¿ustedes tienen una idea de lo que es la placenta? Vamos de a poco. De vuelta. Vamos de a poco para que se pueda entender. No se preocupen, yo lo voy a hacer más entendible. ¿Qué pasa en el tercer trimestre? Yo en el tercer trimestre, el tercer trimestre ya sería el punto ya pronto de finalizar el embarazo. De 9 meses, ¿entiende? 9, 3, 6, después del sexto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí vos ya tenés los órganos formados. Ya está. El gran problema de formación de los órganos son las 4 primeras semanas. Que curiosamente hasta ni por ahí ni tenés idea que estás embarazada. O sea, es ese momento en que desde que se retiró un periodo hasta que tendría que venir el otro. Pero es un momento que no tenés realmente a ciencia cierta. Bueno, ese momento es muy peligroso, porque justamente es donde se forman todos los órganos. Después van a crecer, pero ahí es donde se producen todos los procesos de formación de los órganos. Entonces, uno que dice, frente a una sospecha, es como cuando uno va por ahí y se quieren sacar una radiografía. Dice, si usted sospecha, mejor no se expongan los rayos. Bueno, frente a una sospecha, sería preferible no recurrir a este tipo de medicamentos. ¿Por qué? Bueno, el producir un efecto teratogénico, una pérdida de embarazo, etc. Ahí es entendible. Pero ¿por qué se dice también en el tercer trimestre? Se dice también en ese tercer trimestre porque en ese tercer trimestre, aunque ya están formados los órganos, estos daños son vasoconstrictores, o sea, pueden producir disminución del flujo sanguíneo en un órgano que se llama placenta. La placenta es un órgano que comparte la gestante, la mujer gestante, con el bebé que se está formando, y que por ese lugar al bebito le llega la nutrición, elimina las sustancias de desecho, todo. Eso es la placenta. Que cuando se produce el alumbramiento, se produce el nacimiento, en un segundo momento se tiene que producir el alumbramiento y la expulsión de la placenta. Bueno, el bebé está atado por ese cordón umbilical, y después lo único que nos queda es el ombligo, te recuerdo, de ese lugarcito. Bueno, entonces si hay menos cantidad de sangre ahí, entonces eso puede generar una hipoxia, o sea, problemas dentro de lo que es la gestación, y a lo mejor, bueno, puede nacer con un recién nacido deprimido, con problemas respiratorios, qué sé yo, todo lo que puede pasar. Eso es importante también saberlo si está la mujer embarazada y va entonces a hacer el trabajo de parto, porque eso permite preparar una mayor complejidad para supuestamente recibir al recién nacido. Cosas que en general no pasan. En general, si bien la Organización Mundial de la Salud dice que mínimamente tiene que haber tres controles mínimos, es venir y hacer el parto y ahí que sea lo que la naturaleza quiera. Generalmente, bueno, puede salir todo bien, pero bueno, es importante tener estos detallecitos porque no es una pavada. Bueno, con esto solucionamos, entonces quedamos aquí, me mandás